En primer lugar, muchas gracias por estar viendo este vídeo. Me presento. Mi nombre es Javier García Escaera. Soy técnico superior de Administración General de la Comunidad de Madrid, A1 por la rama jurídica, aprobado en 2023. Y también soy técnico de gestión A2 de la Comunidad de Madrid, aprobado en el mismo año. Pero voy aquí a hablar acerca de las oposiciones del Cuerpo de Gestión, al que también pertenezco, el Cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado, A2, que aprobé en 2018 y que es el que más tiempo he pasado. Entonces, pues bueno, soy el coordinador también de las oposiciones en el colegio, tanto de gestión como de Comunidad de Madrid, y llevamos preparando desde 2021. Tenemos cierta experiencia preparando las oposiciones y creo que maestría en ello, y este vídeo va a tratar acerca de las oposiciones de gestión, cómo prepararlas y cómo pasar a ser funcionario de este cuerpo. En mi caso, yo soy doble graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, yo tardé en hacer doble grado 5 años. Una vez que terminé el grado, la vía de la abogacía, que era la más evidente, por lo menos en mi caso, o la que yo habría elegido, precisaba de un máster habilitante, el máster de acceso a la abogacía. Entonces, en mi caso, había trabajado ya en un despacho de abogados durante las prácticas curriculares de la carrera, y aunque no me disgustaba, tampoco era algo que me apasionase. Y pensaba que si iba a invertir 1 año y medio en sacar un máster para después entrar al mercado laboral, podía invertir ese año y medio en estudiar una oposición. En el caso mío, la elección fue gestión de Administración Civil del Estado, y hacer ya un trabajo de por vida y probablemente mejor retribuido, al menos en un primer momento, que el posible trabajo al que habría podido acceder de haber hecho el máster, ¿no? Entonces esa fue la razón principal de mi decisión. Esta pregunta es muy amplia, porque el cuerpo de gestión, igual que el cuerpo de técnico superior de la Comunidad de Madrid, igual que el cuerpo de técnico de gestión de la Comunidad de Madrid, son todos ellos cuerpos generalistas, como también lo sería el cuerpo de administradores civiles del Estado, que también preparamos en el colegio, aunque no voy a hablar de él, puesto que yo no soy funcionario de este cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que un cuerpo sea generalista? Que no se circunscribe a un único ministerio, como sería, por ejemplo, el caso de Cuerpo Diplomático, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, o Policía, Ministerio de Interior, o Juez, Ministerio de Justicia, sino que los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado dependemos directamente de la Secretaría de Estado de Función Pública. Entonces, en nuestra labor profesional podemos trabajar para cualquier ministerio, para cualquier entidad del sector público institucional, es decir, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, autoridades administrativas independientes, y eso da una pluralidad muy amplia, un abanico muy amplio de destinos que el funcionario puede ocupar, ¿no? Puedes trabajar en ministerios, cualquier tipo de ministerio, pero también puedes trabajar en el SEPE, puedes trabajar también en la Administración Periférica del Estado, es decir, en delegaciones del gobierno, en oficinas de extranjería, incluso hay puestos en la Administración del Estado en el exterior, es decir, en representaciones permanentes de España en el exterior, en embajadas, en cancillerías. Entonces, pues la variedad es muy amplia. En cuanto a un primer destino, refiriéndome a salarios, la variedad es igual de amplia, ¿no? Porque no se paga lo mismo en, por ejemplo, Ministerio de Defensa, con un horario sin hacer tardes y sin tener productividades, que podríamos estar en torno a los 1.600 euros netos por una persona soltera y sin hijos, que posteriormente pues tendría, en caso de que tu IRPF fuera diferente por las condiciones familiares, sería más que estar, por ejemplo, en Abogacía del Estado, Servicio Público Estatal, que tienes atención al público, Agencia Tributaria o Seguridad Social, que podríamos llegar a unos 2.500 netos en un primer destino nivel 20. Entonces, pues varía mucho, ¿no? Y luego, al final de la carrera profesional de un funcionario, se empieza con un nivel 20, estos puestos que comentaba al principio, y se puede llegar hasta un nivel 26. En ese nivel de 26 podríamos llegar en torno a unos 3.000 netos aproximadamente. En cuanto a la posibilidad de trabajar de forma internacional en el cuerpo, diría que el cuerpo de gestión es, por detrás de la carrera diplomática, que evidentemente, por su propia idiosincrasia, es el cuerpo más internacional de la Administración General del Estado. El cuerpo de gestión probablemente sea el segundo cuerpo que tiene ese carácter internacional de forma más marcada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay muchos puestos en cancillerías, en embajadas, en representaciones permanentes, que existe una figura que es la del canciller.
¿vale? Entonces el canciller es el encargado de desarrollar la contratación administrativa, los recursos humanos y el tema presupuestario en esa embajada o en esa cancillería. Entonces, pues hay compañeros del cuerpo que han elegido este camino y se van al extranjero. De hecho, en la última charla que dimos para septiembre, para el nuevo curso de gestión, uno de nuestros compañeros, Javier Muruzábal, él es canciller en Washington, en una de las representaciones que tiene España allí. Entonces, pues bueno, es una serie muy interesante y eligiendo esta opción los sueldos estarían, digamos, acordes a esa labor internacional y podríamos decir que hay una medida como unos 7.000 euros netos aproximadamente, aunque varía en función del país en el que uno esté destinado, porque hay un sistema de agrupación de países por nivel de vida y por del país que intenta, digamos, equiparar el nivel de vida que tendría el funcionario en España al nivel de vida de ese país. Entonces está muy asociado a cuáles sean los precios en ese país, ¿no? Bueno, las condiciones laborales son una de las razones por las cuales mucha gente decide precisamente estudiar la oposición. En la Administración General del Estado y concretamente el cuerpo de gestión, como tenemos muchas posibilidades de destinos, cambian, ¿no? Pero generalmente se tienen que hacer 37 horas y media semanales, que pueden subir a 40 horas en caso de jornada intensiva, que implica hacer tardes, ¿vale? ¿Cuántas tardes hay que hacer a la semana? 1 o 2 tardes, generalmente, ¿vale? Hasta completar, digamos, esa diferencia de 37 horas y media y 40. Es decir, la tarde no se alarga hasta tarde, ¿vale? La tarde igual te llega hasta las 6 aproximadamente, ¿vale? Algo también corriente es el teletrabajo. Entonces suele haber entre 2 y 3 días de teletrabajo, aunque hay destinos, como por ejemplo el Servicio Público de Empresa Estatal, que tienen menos días, un día, pero generalmente 2 o 3 días de teletrabajo. Algo también relevante sería señalar cuál es el horario de obligado cumplimiento. Es decir, nosotros tenemos una jornada flexible y el horario de obligado cumplimiento es de 9 a 2 y media. Por lo tanto, uno puede rellenar el resto de la jornada, ya sea madrugando y entrando antes al trabajo o quedándose un poco después de las 2 y media, como uno prefiera, para, como decía, compatibilizar mejor. En toda oposición, el proceso selectivo consta de 2 partes. En primer lugar, la fase de oposición y en segundo lugar, el curso selectivo. En el caso de gestión, la fase de oposición son 2 ejercicios. Un primer ejercicio tipo test, 100 preguntas, más 5 preguntas de reserva a realizar en 90 minutos, y una segunda fase, un segundo ejercicio, que es un caso práctico a elegir entre 2 y que se realiza en 2 horas y media. Una vez que uno ha superado esta primera fase de oposición, pasa a la siguiente parte del proceso selectivo, que es el curso selectivo. Y ese curso, en el caso de gestión, la palabra selectivo realmente no es muy representativa, porque al final el curso lo aprueban todas las personas que han hecho la fase de oposición con éxito, han aprobado la fase de oposición. Es un curso de 2 semanas online, en el cual pues uno le dan ciertas competencias que no ha visto la oposición, se conoce un poco a los compañeros, pero no tiene una puntuación que cuente a la hora de establecer el orden de prelación, es decir, el orden de puesto, el número de puestos que tienen los aspirantes a luego elegir plazas de funcionario de carrera para seleccionar sus puestos. La oposición al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado son un total de 58 temas divididos en 6 bloques. Estos bloques se distribuyen de la siguiente forma: Organización del Estado, bloque 1, Unión Europea, bloque 2, Políticas Públicas, bloque 3, Derecho Administrativo, bloque 4, Recursos Humanos, bloque 5 y Gestión Financiera de la Seguridad Social, bloque 6. Entonces, no entran todos estos bloques en todos los exámenes de gestión. Concretamente hay 2 exámenes. Un primer ejercicio tipo test, que trata de hacer un tipo test de 105 preguntas, 100 preguntas más 5 reserva en 90 minutos. Y estas 105 preguntas versan acerca de todo el tema, es decir, los 6 bloques. Y luego un segundo ejercicio que trata de hacer un caso práctico a elegir entre 2 casos prácticos propuestos en un tiempo de 2 horas y media. Y este caso práctico versa únicamente acerca de los 3 últimos bloques. Por lo tanto, eso facilita que el opositor no tenga tanto trabajo a la hora de preparar este segundo ejercicio, que, como vemos más adelante, pues bueno, tiene cierta preparación que tiene que estar especializada y implica más técnica que el tipo test.
Bueno, la pregunta acerca de las rutinas de estudio es que en la realidad de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor rutina? ¿Vale? La mejor rutina es aquella a la que uno se puede adherir y que puede desarrollar de forma continua en el tiempo. Entonces, no vale de nada que uno se imponga, por así decir, que se va a levantar a las 7 de la mañana, se va a dar una ducha fría y se va a poner a estudiar 12 horas, ¿vale? Porque al final puede que no sea capaz de mantener ese ritmo. Entonces, uno tiene que encontrar un ritmo para que se sienta cómodo y que vea que es factible mantener ese ritmo en el tiempo. Evidentemente, el ritmo puede ser muy diferente entre una persona y otra dependiendo de pues, las circunstancias familiares, el biorritmo, si es una persona más diurna, si es una persona más nocturna, si trabaja o no. Entonces hay una serie de factores importantes, ¿no? Yo en mi caso empecé la oposición trabajando y entonces estudiaba por la tarde cuando volvía del trabajo. Después yo me presenté por primera vez a la oposición cuando llevaba como 4 meses estudiando, suspendí y luego me presenté una segunda vez y en este segundo intento ya no estaba trabajando, entonces estudiaba todo el día y tenía un turno de mañana y un turno de tarde. Pero bueno, varía en función del opositor. Yo en todo caso lo que siempre recomiendo es hacer un mínimo de 20 horas semanales. Estas 20 horas se pueden organizar como lo desee o como pueda, ¿no? Por ejemplo, para una persona que trabajase, pues podría hacer 10 horas en fin de semana, por ejemplo, y las otras 10 horas entre semana. Por una persona que no trabaje, pues lo suyo sería sacar muchas más horas. Porque al final esto, como estamos comentando, es un mínimo. Pero mi consejo fundamental sería encontrar una rutina a la cual uno sea capaz de adherirse. Bueno, esto es una de las áreas en las cuales el colegio nos estamos especializados en el segundo ejercicio. Entonces, como he comentado antes, son 6 bloques de la oposición. En el colegio, cada preparador está encargado de un bloque. Entonces, y además cada preparador es un profesional en ese bloque. Por lo tanto, el opositor, a la hora de preparar el segundo ejercicio, en primer lugar lo prepara desde el principio, porque nosotros desde el principio estamos haciendo casos prácticos, lo cual le da mucho más rodaje al opositor para dominar este tipo de ejercicio. En segundo lugar, semanalmente el opositor envía su caso práctico escaneado y el preparador se lo corrige de forma personalizada, lo cual también le ayuda a corregir aquellos fallos que él tiene y permitirle ir mejorando. Y en tercer lugar, se realizan simulacros de forma periódica, en los cuales se envía al opositor por escrito una corrección, tal y como lo haría en INAP, puntuando los diferentes elementos que INAP valora a la hora de puntuar al opositor, es decir, conocimientos, analítica, es decir, capacidad de aplicar la normativa al caso práctico planteado y analizar las problemáticas que el caso plantea, sistemática, que tiene que ver con el orden a la hora de contestar a las diferentes preguntas, y expresión escrita, que tiene que ser un vocabulario jurídico, un lenguaje jurídico que es el que la Comisión Permanente de Selección habla y maneja. Entonces, nosotros en el colegio puntuamos cada uno de estos elementos en los simulacros y también semanalmente en clase los corregimos, lo cual permite que nuestros opositores vayan muy preparados a este ejercicio. De hecho, como veremos más adelante, los resultados han sido muy buenos desde que llevamos preparando y particularmente la última convocatoria, y muchas personas han destacado el caso práctico. Bueno, por varios puntos, de los que hablaremos de forma más detallada más adelante en el vídeo, serán principalmente por el equipo. Todos somos funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, de las últimas convocatorias, especialistas en cada materia. En segundo lugar, por la metodología, una metodología específica en la preparación de los ejercicios concretos que componen la fase de oposición y además personalizada para el alumno y muy cercana en cuanto a la resolución de dudas y de problemas que el alumno tenga. En tercer lugar, por el material. Tenemos un material propio que hemos seleccionado de forma estadística que contribuye a que el opositor maneje y se enfrente más a lo más preguntado o a lo históricamente y estadísticamente más preguntado, lo cual aumenta las posibilidades de éxito. Y en cuarto lugar, por nuestros resultados, que no paran de mejorar cada nueva convocatoria y estamos llegando a meter a los mejores de la promoción de forma, digamos, consistente, lo cual pues es un orgullo para nosotros y una razón más para preparar con el colegio. Bueno, en relación con el equipo, todos los preparadores somos funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Concretamente,
cada uno de nosotros es especialista en un bloque en el cual profesionalmente trabaja en esa materia, y algunos de nosotros, como es el caso mío, que también soy técnico superior de Comunidad de Madrid y funcionario de carrera también de la 2 de Comunidad de Madrid, o una preparadora nuestra que también es funcionario del cuerpo de EduGoa, Escala Técnica de Organismos Autónomos, pues además de ser funcionarios de GACE, también lo somos de otros cuerpos, ¿no? En todo caso, quienes somos preparadores de colegio somos especialistas en diferentes áreas. Hemos ido seleccionando para formar parte del equipo a los mejores alumnos de cada una de nuestras promociones, lo cual ha permitido refrescar el equipo y incorporar a preparandos nuestros que han conseguido aprobar la oposición y que han estado entre los mejores. Y además también se caracteriza la preparación en el colegio por la disponibilidad de todos los preparadores para responder a las dudas que puedan tener los alumnos en cada uno de los bloques de los cuales el preparador es su especialista. La metodología del colegio es una metodología única, ¿vale? Damos 2 horas de clase a la semana, de 6 a 8, en las cuales el alumno va viendo el temario con los diferentes preparadores, cada uno especialista en un bloque. Los preparadores somos quienes rotamos entre los diferentes grupos de alumnos, y por otra parte es también muy relevante que se practican los casos prácticos y los test desde el primer momento en estas clases semanales. Además, se incluye también 2 clases magistrales al mes, los sábados, de 10 a 1, en las cuales se ve de forma monográfica una materia, como podría ser, por ejemplo, contratación pública para arte general, o a veces hay magistrales de tipo práctico, en las cuales se enseña a resolver un caso práctico de una determinada materia. Y también tenemos dentro de la metodología un sistema de resolución de dudas al alumno que está siempre en contacto con los preparadores y con los tutores para resolver todo tipo de dudas, tanto en cuanto al temario como en cuanto a la metodología de estudio, técnicas de estudio, los altibajos emocionales que en toda oposición siempre están presentes y que son una parte muy importante para el opositor. Y esa es la metodología por la cual el Colegio de Politólogos y Sociólogos se caracteriza. En cuanto al material propio, es un material que hemos preparado con mucho cariño desde el colegio, hemos invertido mucho tiempo. Tenemos una base de datos estadística de todo lo que se ha preguntado en GACE a lo largo de los años, que nos ha permitido discriminar lo más preguntado y separarlo de aquellos aspectos de diferentes leyes que no se preguntan tanto, permitiendo al opositor focalizar su tiempo, que es limitado, en lo más relevante. Y utilizando esta base de datos estadística, tanto para test como para caso práctico, hemos hecho todo el material, tanto los temas como los casos prácticos como los ejercicios tipo test. Además, analizando lo más preguntado, tenemos también una base de datos de tipo test, no solo de GACE, sino también de todos los A2Es de las diferentes autonomías que hay en España: Castilla y León, La Rioja, Andalucía, etcétera, etcétera, que también nos han permitido pues darle un enfoque a la oposición interesante, ¿no? También nosotros preparamos oposiciones autonómicas, para lo cual este material también es útil. Posteriormente, en cuanto al caso práctico, los casos prácticos están preparados por los preparadores especialistas en cada materia, y siempre los entregamos en 3 versiones. Una primera versión en blanco, que es igual que la que el opositor se encontraría el día del examen, es decir, sin ningún tipo de ayuda. Luego una versión con instrucciones, que incluye los artículos que resolverían cada pregunta. Y una tercera versión, que se trata de una versión resuelta, en la cual está redactado por parte del preparador la respuesta tal y como el opositor habría de hacerla idealmente el día del examen, de forma que sea fácil para el opositor identificar pues las mejores introducciones para cada tema, qué hay que decir sí o sí, cuáles son los comodines en cada materia, etcétera, etcétera. Y unido a este material, test, de forma estadística, casos prácticos y temas adaptados también a lo más preguntado, tenemos también una serie de esquemas, resúmenes y material complementario que también ayuda al opositor a dominar la materia. Los resultados del colegio han sido crecientes a medida que ha transcurrido el tiempo. En la última convocatoria aprobamos a 39 opositores, entre ellos 5 estuvieron entre los 100 primeros, y aprobaron el segundo ejercicio el 60% de los presentados, ¿vale? Lo cual fue muy
reconfortante para nosotros porque puso en valor el trabajo que se había hecho durante el año. En el anterior proceso, que fue el de 2020 a 2022, aprobaron 28 opositores. Y en el primer proceso en el que nosotros empezamos a preparar, que fue la convocatoria de 2019, aprobamos únicamente a 2 opositores, llevamos 4 meses de preparación y entonces pues estábamos rodando, ¿no? Pero ha sido una preparación que cada vez hemos aprobado a más gente y estamos muy orgullosos de los resultados conseguidos. La aprobación interna es el paso de subgrupo A2, en este caso gestión de administración de Estado, al subgrupo A1 a través de un proceso más asequible que el proceso de libre, o llamado de libre, que es directamente acceder a A1 para alguien que nunca está en la administración. Entonces, ¿qué 2 posibilidades hay en cuanto a aprobación interna? Una primera posibilidad al cuerpo de administradores civiles del Estado, que se puede también acceder de forma libre a este cuerpo y en el cual se libera una parte del temario, pero que es una opción más difícil que la segunda opción, que es la opción de EDGOA, la escala técnica de gestión de organismos autónomos. Estas oposiciones son las oposiciones a las que únicamente se puede acceder de forma interna. Y la forma de acceder a estas oposiciones es a través de un tipo test, que es complicado, y un curso selectivo, que es eliminatorio, contrariamente al curso selectivo del cuerpo de gestión. Y se trata de un proceso duro, pero que merece la pena, y además que el hecho de que uno esté trabajando ya a 2 con un trabajo que le permite conciliar la vida personal con la vida laboral, da un tiempo precioso para que el opositor, digamos, de nuevo opositor que ya había aprobado gestión, dedique tiempo para aprobar estas oposiciones, en este caso a EDGOA o a Administración de Estado por promoción interna. Bueno, mi mensaje al futuro opositor o a quien está pensando en opositar sería en primer lugar que investigue, que haga una labor de introspección, de conocerse a uno mismo, de saber qué es lo que más le puede cuadrar como oposición, ¿vale? Antes de decidirse por una oposición concreta. La oposición a gestión me parece muy buena opción, porque desde el punto de vista esfuerzo-resultado es muy agradecida, son 58 temas, pero te permiten acceder a una variedad muy grande de tipos de puestos de trabajo, además de diferentes áreas, por lo tanto se puede adaptar bien a las circunstancias de cada uno, pero bueno, hay otras oposiciones y hay otras opciones. Por lo tanto, en primer lugar recomendaría investigar bien qué oposición se va a hacer. En segundo lugar, una vez que se ha decidido esto, ser consciente del esfuerzo que implica una oposición, ¿vale? No quiere decir que uno tenga que estar encadenado a la silla, pero sí que tienes que sacar unas horas semanales de estudio, lo cual me repito a la pregunta anterior, que cada maestría tiene su libro y cada uno se tiene que organizar como mejor le interese y de forma que pueda continuar con esa organización en el tiempo. También advertiría sobre que quien decide opositar se monta en una montaña rusa de emociones, en el sentido de un día piensas que lo estás haciendo genial y que seguro que lo vas a conseguir, al día siguiente no te sabes nada y vas a suspender, al otro día estás cansado y te planteas que por qué no te pones a hacer otra cosa diferente. Entonces, en esos momentos conviene recordar lo primero, por qué uno empezó a estudiar, ¿no? Y por qué uno empezó a opositar y por qué decidió esa oposición, y visualizar el éxito, como yo les digo a nuestros alumnos, ¿no? Por otra parte, desde el colegio también tenemos como esa labor de coach o asesoramiento, también un poco emocional, a los opositores, porque es algo muy necesario. Y por último, recomendaría a los futuros opositores que vayan en serio, que no opositen a medias, que piensen que anteriormente en su vida todo estaba muy tasado, especialmente para las personas que terminan la carrera ahora, ¿no? Eran 4 años de grado, bachillerato 2, la ESO 4, aquí depende de ti. Entonces, ahora mismo hay una ventana de oportunidad, están saliendo muchas plazas, tenemos pendiente una convocatoria de 1.200 plazas, que son muchas, y es el momento de aprovechar esas opciones y esas oportunidades y ir con todo para intentar ser funcionario lo antes posible, ya que uno ha optado por este camino, y ese sería mi consejo último.